una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es aprender a leer, porque realmente yo recuerdo mucho en Cochabamba, en Bolivia, donde vivíamos con mi familia, el paso entre ser un lector fue algo realmente maravilloso para mí, ¿eh? Fue realmente apropiarme del mundo, empezar a viajar y viajar pues no solamente en el mundo de hoy día, sino en el pasado, en el futuro. Fue realmente algo maravilloso y la lectura sigue siendo para mí el placer de los placeres, ¿no? Realmente encontrar un buen libro es algo maravilloso. En alguna ocasión ha dicho usted que para usted la literatura, la escritura, la cultura es una forma de protesta. Así es, así es. Y yo creo que es importante tener esa idea de que la cultura no es un ornamento. Abre caminos, es donde se hacen más críticas al conjunto de la sociedad, plantea más o menos el futuro posible. Bueno, a veces el pasado también, ¿no? El pasado también es una recreación del pasado. Y entonces todo eso aparece en los periódicos. Creo que los periódicos son absolutamente fundamentales. Una sociedad democrática, hay puntos de vista pues muy diferentes, ¿no? Muy contradictorios. Por eso yo creo que es fundamental que exista la libertad, ¿no? Me parece terrible esos países donde la única voz es la que permite el gobierno, ¿no? Por desgracia, Latinoamérica tiene... Ahora, desgraciadamente, pues América Latina está en manos de dictaduras, ¿no? Hoy, cuando usted escribe los artículos en El País, por ejemplo, los domingos, en esos artículos también cabe esa molécula de protesta. Sí, sí. ¿Hacia qué? ¿Contra quién? ¿Cuáles son hoy? Bueno, yo escribo pues con mucha libertad, ¿no? Siempre, digamos, son mis opiniones y muchas veces son contradictorias. Es bueno que haya puntos de vista muy diferentes sobre los libros que hay que leer, sobre las exposiciones que hay que ver, sobre las películas que hay que ver, ¿no? Lo que muestran estos artículos es una gran curiosidad. Es una gran curiosidad, digamos, para mí llegar a Europa fue realmente maravilloso por la cantidad de materiales que había, películas, obras de teatro, exposiciones, y todo eso pues estaba más o menos al alcance de una persona que podía, digamos, disponer de su tiempo, ¿no? Entonces, la verdad que yo la he pasado muy bien todos estos años, leyendo, yendo a exposiciones, viendo espectáculos. ¿Qué queda de aquel joven con un cierto ramalazo insumiso que estudió en la Universidad de San Marcos? Queda la independencia. Yo creo que la independencia pues la he mantenido, lo cual no quiere decir el acierto siempre, ¿no? Muchas veces me equivoco. Creo que, por ejemplo, descubrir a Flaubert fue algo importantísimo. Yo recuerdo mucho la noche que llegué a París, compré en una librería que ya desapareció, que se llamaba La Joie de Lire, la alegría de leer, a Madame Bovary, y quedé deslumbrado, ¿no? Realmente ese libro a mí me mostró el tipo de escritor que yo quería ser, ¿no? Y bueno, el libro sobre Flaubert, pues, que escribí, La orgía perpetua. es un libro que muestra toda esa enorme, digamos, admiración, el ejemplo que significó para mí Flaubert. Bueno, digamos, mi vida no ha cambiado tanto tampoco en Madrid, ¿no? Ahora leo muchísimo, leo muchas horas al día. Los artículos a mí me parecen que es un género muy importante. Yo admiro mucho los periódicos. Me acuerdo siempre ese verso de Vallejo que dice leer un buen periódico. Sí. Maravilloso. Que es una cosa maravillosa, porque leer un buen periódico es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Y usted, a través de la cultura, también ha dudado mucho. La cultura le ha servido para dudar, para rectificar, para modular o modificar actitudes. Absolutamente. Claro. Usted ha cambiado mucho de opinión y eso también es un signo de libertad. Es un signo, claro. Hombre, he cambiado muchísimo de mi opinión, por supuesto. Yo estuve en el Partido Comunista, por ejemplo, por
rebeldía contra la dictadura de Odría, por ejemplo, ¿no? Yo estaba abonado en el Perú. Qué fuerte era la moneda peruana en esa época, que con los pequeños trabajitos que yo hacía como estudiante todavía, yo podía estar abonado a 2 revistas francesas, a L'État moderne de Sartre y Le Lettre Nouvelle, que era una revista pues muy literaria que dirigía Maurice Nadeau, ¿no? Era Nadeau. Y podía seguir desde Lima las cosas que ocurrían en París, porque había aprendido francés al mismo tiempo que estudiaba en San Marcos. En esa época los partidos comunistas latinoamericanos eran muy estalinistas, ¿no? Era la época del peor estalinismo. Y entonces a mí me defendió mucho contra el estalinismo Sartre. La revista de Sartre, L'État moderne, a mí me ayudaba muchísimo. Y me acuerdo en una discusión en mi círculo con un muchacho pues, que ya murió. Él se llamaba Freddy Chirinos. Freddy Chirinos. Y entonces tuvimos una discusión y me dijo: tú eres un subhombre, camarada. Un subhombre. Y me dijo, bueno, nunca me he olvidado de eso. Porque a mí no me gustaba Así se templó el acero, que era una de las novelas que era obligatorio leer, ¿sabes? Así se templó el acero, sí. Y luego fue corrigiendo, usted ya se distancia del comunismo. Sí, entonces yo rompí con el comunismo, pero Cuba me volvió a activar otra vez el entusiasmo, porque Cuba pues al principio parecía una revolución muy distinta, una revolución que iba a ser libre, que iba a permitir, digamos, todos los experimentos culturales. Y bueno, después, Cuba pues no fue lo que esperábamos. Siguió un modelo muy estalinista también. Y entonces pues vino la ruptura con Cuba. Todo eso está en los artículos. Está el caso Padilla. Creo que los artículos expresan mucho algo personal, ¿no? Todos los vaivenes de América Latina. Otro de los temas que creo que en los que usted ha sido muy valiente, y además con insistencia, ha sido el de la legalización de las drogas. Sí, claro. Que es un tema que yo he defendido, yo no consumo drogas, porque tuve una experiencia cuando era niño, cuando era casi niño, que me pasé un día de copas y entonces un muchacho arequipeño que era mayor que yo me dio, y a mí me dio cocaína, y la cocaína me hizo tales estragos que fue perfecto, porque nunca más he tomado drogas, nunca más he podido resistir una droga, nunca, ¿sabes? Pero yo defiendo, digamos, creo que no hay diferencias mayores entre el cigarrillo y las drogas. Entonces, las personas adultas, pues que necesitan estas drogas, me parece muy bien que las utilicen, a diferencia de las personas cuerdas en una sociedad que creo que son la mayoría y que no se van a entregar a las drogas. Pero yo he defendido siempre. Lo sé, y es valiente, porque además casi todos los estados están en contra. Sí. Los estados de izquierda, los estados de derecha, los liberales. Claro, que un liberal como usted, digamos de la órbita de Popper, defienda con esa autoridad la autonomía del individuo, es decir, consumo. Pero yo creo que, digamos, el individuo pues hay que respetarlo, y hay que respetar, digamos, sus aficiones. Entonces, simplemente los que no queremos participar de eso, pues no participamos, pero digamos, creo que el derecho de utilizar las drogas, pues están allí, ¿no? Y al final se va a llegar finalmente a esa tolerancia de respetar el uso de las drogas en quienes la necesitan, ¿no? Ahora estamos con el volumen de los artículos reunidos, pero ¿hay novela a la vista? ¿Hay algo ya? Hay una novela que he escrito una novela sobre la música peruana. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Qué maravilla. Sobre el vals peruano.
hay un personaje que piensa que el vals puede constituir el punto de unión de los peruanos, que siempre estuvieron muy divididos entre sierra, costa y Amazonía. La idea es que hay una integración y él piensa que la música puede ser... qué hermoso, el aglutinante de todo sí, aquello. Sí. Qué hermoso, que puede ser el lazo de unión de todos los peruanos, ¿no? Yo estaba pensando dedicar un poco mis últimos años a defender a un escritor como Sartre, porque hay una gran injusticia con él. Se lo acusa ahora de stalinista, y entonces no es verdad, no es cierto eso, no es verdad. Él mantuvo siempre una distancia con el stalinismo, aunque era un hombre de izquierda cuando empezó a preocuparse por la política, porque durante muchos años pues no se preocupó de la política, ¿no? Pero cuando él mantuvo una diferencia y defendió siempre la libertad, ¿no? Defendió siempre la libertad. Yo creo que era un gran pensador, al mismo tiempo que Heidegger, que optó por el nazismo. Oye, Sartre es una persona que optó por, digamos, la izquierda, el tercer mundo, defendió muchísimo el tercer mundo. Y entonces yo estoy menos seguro de Simone de Beauvoir. Yo creo que Simone de Beauvoir no me inspira mucha confianza, pero Sartre yo sí creo que hay que defenderlo, y que hoy en día, que tiene una figura pues muy lastimada, ¿no? Por la crítica, creo que hay que defender a Sartre, porque hay una filosofía que fundamentalmente está basada en la libertad, ¿no? Es curioso, porque yo pensaba que usted ya tenía una relación irreconciliable con Sartre. Sí, bueno, yo me aparté muchísimo de él. Leído. Me aparté muchísimo de él, sobre todo cuando él aconsejó a 2 escritores africanos que hicieran primero la revolución para que hubiera una literatura responsable en su país, ¿no? Eso me pareció que era la negación de todo lo que había representado Sartre para el tercer mundo, ¿no? Y tenía una convicción de que la literatura podía ser un instrumento fantástico de transformación en los países, en las sociedades del tercer mundo. Entonces yo tomé mucha distancia con él. Pero digamos, hoy en día hay en Francia, por ejemplo, un descrédito de Sartre que a mí me parece muy injusto. En beneficio de Camus. Muy injusto, muy injusto realmente, porque él defendió siempre los caminos de la libertad. La libertad es un elemento esencial, ¿no? en la filosofía de Sartre, y además la crítica muy fuerte al autoritarismo del estalinismo, por ejemplo. Yo creo, bueno, hasta que en los últimos años pues ya no respondía de sí mismo, ¿no? Ojalá no nos ocurra a todos eso. No, pero fue valiente Sartre, porque él, que primero se metió con André Gide, cuando André Gide escribe El viaje a la URSS, diciendo que aquello era una estafa y un engaño. Cuando ya Sartre tiene 60 y tantos, 70 años, reconoce a Gide. Él reconoce, y es muy crítico del estalinismo. Las cosas que escribe, por ejemplo, cuando la invasión de los países del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia, condena en términos muy estrictos, digamos, esa invasión. Y yo creo que siempre en esas definiciones él tomó siempre una distancia. Bueno, y la filosofía de él es todo lo contrario de eso, no representa para nada, digamos, porque Sartre tuvo una gran influencia sobre mí cuando yo era muy joven. Yo pensaba terminar un poco mi vida escribiendo sobre Sartre. Pues sería espléndido. Sería espléndido ver cómo algunos años después se relea Sartre. Se relea Sartre, releer a Sartre, creo que es muy importante eso, sí. Qué bien, pues mil gracias, don Mario. Pues nada, encantado, mucho gusto. Un placer.